de webinars que temos entre o International Society of Environmental Epidemiology, junto com a OPS, que se torna uma colaboração para a educação permanente em epidemiologia ambiental. Minha ponência vai ser sobre alguns documentos e alguns recursos que temos em la OPS, e logo passamos às ponências de colegas que acá estão participando para isso. Que bueno que não passa me... Ai. Tenho problemas. Bom, acá tenho o próximo slide. Alguns documentos-clave que temos em la OMS sobre o tema de plaguicidas, esse de la classificação recomendada por la OMS, que apresenta diretrizes para a classificação de los plaguicidas. É pouco distinto da classificação que temos do Sistema Global Harmonizado, e nesse documento se apresenta uma comparação entre os dois sistemas. É algo muito importante para ver em o tema de etiquetados, de compras, de comércio, que trata muito de esses peligrosidade. Temos também esse fact sheet, essa hoja sencilla, que está solo em inglês, sobre os plaguicidas de maior peligrosidade, que é um dos temas que estamos mais atentas. A OMS ha trabalhado muito com a FAO, Food and Agriculture Organization, e por isso muitas das publicações saem junto com a FAO. Então, esse, por exemplo, para licença, para conduta, há vários documentos que se usam para orientar, para guiar as autoridades nacionais, as pessoas acadêmicas que estão involucradas com esse tipo de problemática. Há alguns esforços a atualizar em um momento sobre a prevenção do suicídio por los mecanismos de manter uma segura ubicação de los plaguicidas, especialmente os mais peligrosos. Então, em um momento, temos um projeto global que talvez em alguns poucos países vai ser implementado também nessa região, trabalhando com colegas de saúde mental. Então, suicídios por acesso muito fácil aos plaguicidas e colegas de saúde mental, para ver como podemos fazer algumas ações de toma de consciência e de coisas que possam nos apoiar em la prevenção do uso inadequado de los plaguicidas. Entendemos que a gestão clínica de intoxicações por plaguicidas é algo como uma brecha em los currículos médicos, porque a toxicologia em geral temos esse problema, os currículos médicos não contemplam de forma muito extensa esses temas de toxicologia, inclusive de los plaguicidas. E por isso, com um projeto muito anciano em la OPS, tratamos de reactivar e atualizar e pôr em los meios virtuais mais atuais, que está agora como um curso de autoaprendizagem em la plataforma do campus virtual da OPS, em onde estamos ubicados nesse mesmo curso também. É um curso de muita demanda e também tem a função de prestar assistência às pessoas de gestão clínica ubicadas em las áreas em que estas exposições ocorrem. Então, todas as semanas recebemos informes e os números de participantes e de certificados é bastante elevado comparado com outros cursos. Por exemplo, temos como 2.000 em los últimos 2 anos,
comparado com 800 pessoas em outros cursos, como é o de Mercúrio e coisas assim. Então, nesse curso que está organizado de uma forma que estamos vindo acá, inseticidas, herbicidas, outros efeitos crônicos, é algo que todos os anos ou a cada 2 anos tratamos de fazer algumas atualizações. Outros cursos, como dizia, muito relacionado com esse tema de plaguicidas, é o curso de efeitos de los disruptores endócrinos sobre a saúde humana e o ambiente, que nesse momento mesmo estamos tratando de revisar, atualizar e, em especial, pôr em um formato de autoaprendizagem para que as pessoas tenham livre acesso e possam usar a informação da forma como lhes pareça mais adequado. Em termos de políticas públicas, menos acadêmico e mais de gestão, temos esse curso de la hoja de ruta da OMS sobre produtos químicos, e outro tema que também nos toca com bastante assiduidade é o tema de Mercúrio, e temos o curso de Mercúrio também em formato de autoaprendizagem. Todos esses cursos sempre em etapas de revisão e tentando atualizar e deixá-los o mais bonito possível. E nesse contexto desse curso, desse webinário, temos o tema da problemática dos plaguicidas, que bem conhecemos em nossa região, se dá por várias razões, inclusive por o desenvolvimento mais acelerado dos cultivos agrícolas, o uso intensivo e extensivo de los plaguicidas, sem as necessárias medidas de proteção individual ou de políticas adequadas, porque o tema de plaguicidas se queda muito em los ministérios de agricultura e menos em los ministérios de saúde, mais preocupados com os peligros e com a proteção de las pessoas, tanto por las vias ocupacionais como por las vias ambientais. Então, em alguns países, os ministérios de agricultura são mais favoráveis ao uso de plaguicidas do que comparado com os ministérios de saúde, eles gostariam de mais proteção à saúde. Então, les dou só como exemplo de uma interface multissectorial em donde as pessoas, as autoridades devem entrar-se de acordo e, claro, sempre com o benefício do trabalho acadêmico que vocês sempre podem prestar. Então, os distintos sistemas que são afetados por las exposições ambientais e ocupacionais, acá listados, porque vamos falar de esses nesse webinário, as questões de los sistemas neurológico, respiratório, endócrino, reprodutivo, câncer, desenvolvimento infantil, entre outros. Então, desde minha parte, são esses meus aportes, e me gostaria de apresentar-lhes acá a agenda, em que vamos contar primeiro com a doutora Muriel, para o tema de dano neuropsicológico, depois Berna, para efeitos respiratórios e alérgicos, e logo temos uma sessão de discussão SR, que vai estar liderada por Rafael Burelli. Les comparto um pouco de las informações de fundo, os short bios de cada uma dessas pessoas, só para que tenham uma ideia sobre seus âmbitos de trabalho. De forma muito breve, eu sou Ana Boisco, sou assessora regional em la UPS, em o tema de seguridade química. Tenho também vários cursos em o campus virtual, me complace essa plataforma para interactuar com vocês, com a população acadêmica em geral. E logo temos lá a doutora Muriel, que é professora titular e diretora de Magister em Saúde Pública da Faculdade de Medicina, Universidade Católica do Norte de Chile.
Muchas gracias, doutora Mariel. E, em seguida, vamos a ter a doutora Berna, que também é catedrática do Instituto Regional de Estudos em Substâncias Tóxicas da Universidade Nacional de Costa Rica. E nosso colega Rafael, que é consultor nosso da OPS em la Coordenação Geral de Saúde Ocupacional do Ministério de Saúde do Brasil. Assim que estão todos apresentados, muitas graças por suas contribuições e passamos a la doutora Muriel, que tem vídeo que vai nos mostrar, então pouco de paciência para fazer as gestões virtuais de essas partes. Muitas graças. Passo a palavra. Bien, muchas gracias, Ana. También agradecer a la OPS por la invitación y la posibilidad de mostrar en esta plataforma nuestros resultados de un estudio que realizamos hace unos años atrás. Voy a compartir la pantalla para la presentación inicial. Bueno, el nombre de mi ponencia es Daño neuropsicológico asociado a pesticidas en poblaciones expuestas a estos tóxicos en el norte de Chile. Un poco para que nos situemos, siempre es bueno mostrar el mapa. Acá está mi largo y angosto país, y en la región de Coquimbo, en la zona centro-norte, que es donde estamos ubicados, aquí se realizó el estudio, ¿ya? Básicamente nuestro estudio estuvo concentrado en la aplicación de pesticidas organofosforados y carbamatos, que son los que producen la inhibición de las acetilcolinesterasas, de las colinesterasas, que vamos a profundizar más en por qué utilizamos esos biomarcadores. Nosotros en nuestra geografía tenemos varios valles transversales en la región, que lucen más o menos de esta manera. Hay producción de uvas y de cítricos, en los cuales se aplican los órganos fosforados en las primavera y en el verano. Para nuestro caso es entre septiembre y marzo. Y hay producción, además de las frutas de exportación, de vino y pisco. Nosotros estudiamos con el equipo 3 poblaciones, una población de control en la zona costera, ¿ya? Que no está expuesta a pesticidas de manera ambiental o laboral, y las poblaciones con exposición laboral y ambiental en estos valles, en el Valle de Montepatria y en el Valle de Elqui, ¿ya? Esa es la zona en la que nos ubicamos. ¿Cuál fue nuestra metodología? Como ya dije, tuvimos 3 grupos de participantes, un grupo de referencia, un grupo de expuestos ambientales, en los cuales se midió las evaluaciones que hicimos en una línea base en el invierno, y al igual que los ocupacionales, y luego durante la época de fumigación, ¿ya? ¿Qué medimos? El efecto biológico a través de la inhibición de las enzimas colinesterasas, y también probamos una enzima para ver cómo se comportaba, que era una de las hipótesis de nuestro trabajo, la acilpéptido hidrolasa. El efecto clínico lo medimos con el desempeño neuropsicológico a través de una batería de test neuropsicológicos que medían básicamente 8 funciones cognitivas: el estado mental general, la memoria, atención, praxis, función ejecutiva, lenguaje, psicomotricidad y también el estado de ánimo. Es una batería y en la cual pudimos también, ¿no es cierto?, ver algunas que de alguna manera eran más sensibles que otras, las pruebas. Y también para las variables como generales, ¿no es cierto?, se hizo un cuestionario en que medía las variables sociodemográficas. Este proyecto fue un proyecto de varios años, duró alrededor de 4 años, entre el 2011 y el 2014, y fue financiado por FONDEF, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo,
de nuestro país, junto con apoyo del Instituto Chileno de Salud Pública, que nos apoyó con el control de calidad para los exámenes de laboratorio, la Autoridad Sanitaria Regional, los municipios de las comunas involucradas en el estudio, y también contamos con la Sociedad Agrícola del Norte, que agrupa a los agricultores, pequeños y grandes agricultores de nuestra región. A través de ellos pudimos lograr los permisos para poder evaluar a los trabajadores y trabajadoras. Algunas actividades de terreno que se realizaron de reclutamiento en el año 2011, hicimos sesiones informativas con los equipos de terreno, y también a través de los diarios, con apoyo de los alcaldes, ¿ya? Visitamos las localidades, dejamos dípticos y trípticos, etcétera, y de esta manera entonces empezamos a reclutar a las personas para poder hacer las evaluaciones. Voy a mostrar, como dijo Ana, un video. Para eso tengo que dejar de compartir acá y mostrar el video. Está aquí. Para que podamos ver el trabajo de terreno que se realizó efectivamente en terreno. Entonces les voy a poner el video. Sonia Figueroa, soy fonoaudióloga y bueno, llevo en el proyecto ya casi 3 años trabajando. Soy la evaluadora, soy la encargada de revisar los test, revisar toda la batería, ingresar los test a una planilla y bueno, después vamos a tener que ver los resultados. Don Juan, no pase. Gracias. La batería neuropsicológica consta de muchas pruebas. El PURDE, Minimental, le aplico Stroop, que es una prueba de color, palabra color. Son varias pruebas que van pasando una tras otra. La idea del proyecto es encontrar un biomarcador que diga en qué niveles más o menos están las personas expuestas a pesticidas. Tanto las personas que trabajan expuestas como las personas que viven cerca de los predios. Me parece muy innovador de que sea bien cercano, digamos, el trato de personas y de entidades como ustedes, como la Universidad Católica del Norte, en que se estén haciendo estos proyectos porque es muy idóneo para cada uno de quienes habitamos acá en la comuna. Las muestras se traen congeladas, de hecho, en nitrógeno líquido, y una vez que llegan al laboratorio, Cristian, que es investigador del proyecto, trabaja con las muestras, las descongela y se hace todo un procedimiento con el fin de obtener las fracciones de la sangre donde se medían estas actividades enzimáticas. Lo que hemos encontrado hasta el momento es que ya a niveles basales, digamos, sin mediar la fumigación, hay un cierto daño de deterioro cognitivo, más específicamente en lo que es memoria, atención, praxis constructiva y también algunos efectos en la función motora fina. La idea es que si el biomarcador funciona como nosotros esperamos, se pueda modificar la ley y pueda incluirse como un biomarcador que tenga que ser monitoreado en los trabajadores expuestos a plaguicidas. Me gustaría que siguiera el proyecto y partiéramos en otros lugares para comparar los sectores. Una experiencia súper enriquecedora porque trabajar en estos proyectos siendo de acá, y bueno, la gente como que al conocerme,
a mí, como que se acerca más, me hace sentir realmente que soy importante también como un aporte también hacia la comunidad. Ahí sí. Bueno, como pudimos ver, efectivamente en terreno, ¿verdad? ¿Qué es lo que realizamos eh, con este laboratorio móvil, cual se desplazaba en los lugares y pudimos llegar fácilmente a terreno para poder evaluar durante esos 3 años, poco más de 3 años, a las diferentes personas que participaron, ¿ya? Y también ahí se veía, ¿no es cierto?, el trabajo de laboratorio. Esta es una vista de nuestra facultad, y Liliana, una de las investigadoras del equipo. ¿Qué fue lo que encontramos? Yo ya algo adelantaba ahí en el video de que efectivamente durante el nivel basal, digamos, en la toma de la evaluación basal, ya encontrábamos algún tipo de daño. Estos fueron nuestros datos, ¿no es cierto?, generales de las personas, el grupo de referencia, acá el grupo de exposición ambiental y el grupo de exposición ocupacional. Había cierta diferencia en relación a la distribución entre hombres y mujeres, y también el grupo de expuestos ocupacionales un poquito mayor en cuanto a la edad. Siempre fueron todos menores de 50 años, entre 18 y 50 años, todas las personas evaluadas. Encontramos también menos nivel educativo en el grupo expuesto ocupacional, y los años en que las personas vivían en ese sector agrícola, sobre 20 años en la media, mucho más en el caso de los ocupacionalmente expuestos, de los trabajadores, y sobre 15 años trabajando en agricultura. Entonces, obviamente, el efecto crónico de la exposición permanente es la que pudimos observar y es lo que voy a comentar. Un poco para que veamos los niveles de biomarcadores que utilizamos. Como dije, las colinesterasas, de las cuales medimos la acetilcolinesterasa en eritrocitos y la butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa en plasma. Y en este caso sí es la única que encontramos en el nivel basal una diferencia significativa de los niveles entre el grupo de control de referencia y el grupo ocupacionalmente expuesto, que tenía un poco más altos los niveles. Esto es sin fumigación, ¿ya? Se puede explicar probablemente por un efecto como de rebote, a lo mejor, que pueden tener las personas que están expuestas ocupacionalmente en el momento sin estar expuestos agudamente a los pesticidas. Ahí está esa diferencia. Ahora, cuando acá tenemos la comparación antes y después, o sea, en el nivel basal y luego durante la fumigación. En las segundas cajitas, ¿no es cierto?, están durante la fumigación, y en este caso la acetilcolinesterasa no se mostró con diferencias entre el nivel basal y el nivel durante la fumigación, pero sí la butirilcolinesterasa, y esta diferencia es significativa en los dos grupos, tanto en los expuestos ambientales como en los expuestos laborales. Ustedes pudieron ver ahí en el video que se aplican pesticidas sin ninguna protección, ¿ya? En algunos de los casos, no es la generalidad, depende del tipo de agricultor, ¿ya? Los pequeños agricultores familiares prácticamente no tienen protección, no usan elementos de protección, no así los que pertenecen a las empresas ya de exportación de fruta, en que eso sí tienen, al ser empresas más grandes, algún nivel de protección desde el punto de vista legal, y también se les dan todos sus elementos, ¿ya? Y entonces acá vemos que hay una inhibición claramente de las enzimas, lo cual da cuenta, ¿no es cierto?, de un daño, un efecto biológico que se ve durante la fumigación, ¿ya? Y en cuanto a
Acá está la diferencia, ¿no es cierto?, el porcentaje de inhibición, y ahí se ve claramente que acá hay un mayor porcentaje de inhibición, que es lo que es significativo. Esto en términos de porcentaje de inhibición, y acá está el 0, o sea que no hay diferencia entre un momento y otro, grupo ambiental y grupo ocupacional. Y también lo otro que nos dimos cuenta, con perspectiva de género, ¿no es cierto?, en este caso, tanto en los grupos ambientales como ocupacional, acá, hombres en la casilla más oscura, presentan de alguna manera, en el caso de las mujeres, una diferencia entre la exposición ocupacional y la exposición ambiental, ¿ya? Hay mayor inhibición de la enzima butirilcolinesterasa en las mujeres expuestas laborales, ¿ya? Después vamos a ver algún tipo de explicación a eso. Nosotros en nuestra legislación se considera solamente que la acetilcolinesterasa es la que se mide en los trabajadores desde el punto de vista legal. No hay nada legal en relación a la exposición ambiental, y nuestro nivel de inhibición, digamos, límite es del 30% de la inhibición durante la fumigación. Sobre el 30% se considera que la persona puede estar intoxicada, y en este caso, según nuestra legislación, encontramos, fíjense ustedes acá, los expuestos ocupacionales, un 15% de personas que superaban el límite, ¿no es cierto?, de exposición durante la fumigación, y 23% con la acetilcolinesterasa. Y acá llama mucho la atención en la exposición ambiental, porque efectivamente hay una inhibición en el 30%, 25 a 30% de los individuos expuestos ambientalmente. La diferencia entre estos trabajadores y no trabajadores, digamos, es que probablemente acá hay trabajadores que efectivamente usan la protección y por eso tienen menor porcentaje de superación del límite legal, ¿no es cierto?, de intoxicación. Y el nuevo marcador, se me olvidó comentarlo acá, de la acetilpeptidohidrolasa, sí vemos que probablemente tiene una buena sensibilidad para bajos niveles, como se ve acá, que hay un 64% de las personas que muestran inhibición, no con porcentaje de inhibición, sino que inhibición en general, porque como es una enzima nueva no tiene ninguna reglamentación legal y no ha sido mayormente estudiada, pero sí esta enzima se inhibe en un 64% de los expuestos ambientales y 45% de los trabajadores. Entonces, como conclusión de la parte del efecto biológico, vemos que la población rural que vive en los entornos agrícolas tiene altos niveles de exposición ambiental, y que esto se pudo evidenciar a través de los marcadores de efecto biológico, que la butirilcolinesterasa sería el único marcador que presentaba diferencias entre los grupos de exposición, a pesar de que no es el marcador legal para exposición laboral, que las mujeres con exposición ambiental presentan mayor frecuencia de inhibición de la butirilcolinesterasa que las trabajadoras, posiblemente dado porque las trabajadoras tienen algún tipo de protección, elemento de protección personal, y que la acetilpeptidohidrolasa parece ser un biomarcador sensible que debe ser estudiado mayormente a futuro. Insisto entonces, nuestro biomarcador de referencia legal de exposición laboral es la acetilcolinesterasa, en la cual no encontramos mayores diferencias en relación a la inhibición. ¿Qué pasó con la evaluación neuropsicológica, que es el efecto crónico que nos interesa? Acá tenemos la batería, ¿no es cierto?, que nos da una perspectiva de lo que encontramos en la primera evaluación basal, durante el invierno, digamos, y sin exposición aguda a pesticidas. Y aquí vemos una tendencia clara. Las casillas anaranjadas son los trabajadores, las casillas verdes son las personas expuestas ambientales, y el gris es el grupo de referencia. Vemos que consistentemente hay una gradiente, ¿no es cierto?, en que las personas expuestas
tienen menores puntajes en algunos de los test. En la línea roja punteada es el nivel de referencia de puntaje, y siempre hay una tendencia en la mayoría de los casos a que hay una menor desempeño en los expuestos laborales, luego un poquito menos de desempeño en los expuestos ambientales, y los grupos de referencia en general están sobre la línea, ¿no es cierto?, de la normalidad. Hay algunos test que son más sensibles que otros, pero se ve como esa tendencia está según el grado de exposición. Acá lo volvemos a ver en otro tipo de exámenes, ¿no es cierto? Incluso acá algunos trabajadores bajan del nivel de normalidad, y estos que están como más en gris son exámenes en los cuales a mayor puntaje, mayor daño o peor desempeño, ¿ya? Entonces acá también se ve la gradiente. Estos son exámenes que tienen, ¿no es cierto? Estos dos son de estado del ánimo, que no se ve muy afectado, como podemos ver, pero sí en los exámenes de psicomotricidad, que son estos de acá, sí dan cuenta, ¿no es cierto?, de que hay un nivel mayor de daño o peor desempeño en las personas expuestas, tanto ambientales como ocupacionales. Eso es el nivel basal, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre durante la fumigación? Como son muchos exámenes, voy a mostrar por separado. En este caso son la diferencia entre línea base y fumigación en las personas expuestas ambientales, solamente esta tabla, y podemos ver que hay diferencias significativas en reducción de los puntajes en la mayoría o poco más de la mitad de las pruebas. En el caso de memoria, casi todas las pruebas. En el caso de atención, un par de pruebas. Y en la psicomotricidad, ¿ya? Acá donde se ve que la mayoría de las pruebas de psicomotricidad hay una disminución del desempeño de las personas expuestas ambientalmente entre la línea base y el momento de la fumigación, ¿ya? Un test de praxis y un test de función ejecutiva, pero básicamente nos quedamos con la visión de memoria y psicomotricidad alterada. Ya tenían un poco menos desempeño en la línea base, y ahora esto se acentúa durante la etapa de fumigación. ¿Qué pasa con los trabajadores? También se ve en memoria un par de pruebas, 3 pruebas que presentan diferencias significativas en reducción del desempeño, y lo mismo en praxis, una de función ejecutiva y nuevamente psicomotricidad. O sea, al parecer las funciones que más se alteran son las de memoria y la psicomotricidad o motricidad fina. Esto también en los trabajadores. Pero podemos darnos cuenta de que es menos cantidad de pruebas y menos diferencia que en los expuestos ambientales. Y nuevamente la explicación puede estar en que los trabajadores tienen cierta protección, ¿no es cierto? Usan sus elementos de protección personal. Las personas expuestas ambientales no tienen cómo protegerse, no pueden andar con la trompa, ¿no es cierto?, protegiéndose mientras hacen sus labores habituales, y están respirando los humos, los vapores tóxicos, los gases tóxicos. Cuando vemos el análisis estadístico de asociación, ¿no es cierto?, con nuestros odds ratios de asociación, vemos que efectivamente hay una asociación entre la disminución, la inhibición de las enzimas sobre el 30%, ¿no es cierto?, nuestro límite laboral de exposición, la asociación entre el biomarcador y la disminución del desempeño se da nuevamente en la exposición ambiental, ¿ya? Hay una asociación en prácticamente todas las pruebas, ¿ya? En este caso no lo pudimos hacer el análisis porque había algunas casillas vacías, pero sí la butirilcolinesterasa, la colinesterasa plasmática, se asocia con el daño neurocognitivo en prácticamente todas las funciones, salvo en el estado de ánimo, en las personas expuestas ambientales, ¿ya?
no así en las laborales. ¿Cuáles son algunas de las explicaciones que encontramos a nuestros resultados? Bueno, la exposición ambiental no está regulada. Tenemos un contexto de valles estrechos en que hay poco aire, viento, ¿no es cierto?, poca ventilación en el ambiente. Tenemos las condiciones de aspersión en que se hace con avionetas o con tractores, y de esta manera el viento, ¿no es cierto?, lleva los gases hacia las poblaciones. Las condiciones de protección de trabajo, esta no es una máscara apropiada, ¿ya? Esta es máscara para partículas, no es apropiada para gases. La persona jura que está súper, muy bien, digamos, protegida, y en realidad no lo está. Y estas son las condiciones en las cuales se fumiga, lo mismo que vimos en el video. Y las mujeres hacen labores distintas que los hombres. En general los hombres realizan la aplicación, la fumigación, y las mujeres podan y cortan la fruta y empacan. Y en estas, como son actividades no directamente expuestas a la fumigación, entonces no usan elementos de protección las mujeres, y por lo tanto ahí es una explicación por la cual las mujeres están de alguna manera un poco más afectadas en el daño, en el efecto biológico que observamos, que los hombres, ¿ya? Conclusiones entonces: nuestra población rural que vive en entornos agrícolas muestra altos niveles de exposición ambiental, que no está regulada en nuestro país. La exposición a largo plazo a los pesticidas, tanto del ambiente laboral como ambiental, causan deterioro en el funcionamiento neuroconductual, que empeora durante la temporada de fumigación, y las áreas más afectadas son la memoria y la psicomotricidad. Nosotros, acá en nuestro estudio fueron solamente adultos evaluados, o sea, ni imaginarnos cómo se afectan los niños en sus aprendizajes, lo cual es catastrófico para el futuro, obviamente. La inhibición de la butirilcolinesterasa es un buen predictor de los cambios neurocognitivos estacionales, principalmente en el grupo expuesto ambiental. Hay una escasa relación entre la inhibición de los marcadores de desempeño cognitivo y el biomarcador en el grupo ocupacional, que puede explicarse por la existencia ya de un daño basal en ellos. Y entonces hace que al inhibirse las enzimas, no hay una disminución muy grande del desempeño cognitivo, porque ya está disminuido basalmente por la exposición crónica. Y obviamente para mejorar las políticas ambientales y de salud laboral en nuestro país necesitamos mayores estudios más sistemáticos para tener resultados que nos permitan tomar decisiones. A raíz de nuestro estudio ha habido algunos avances en cambios legales. En el año 2019 se prohibieron 7 químicos de uso que era habitual en nuestro país. Están prohibidos ya legalmente. Nosotros hicimos una presentación con el Colegio Médico y algunos diputados y senadores que estaban de alguna manera interesados, nos pidieron presentar, y se pudo hacer algún cambio legal en prohibición de esos 5 químicos, ¿ya? Y finalmente agradecer a nuestro equipo de trabajo, un equipo grande. Acá no están los estudiantes que también participaron en las encuestas, pero agradecer básicamente a todo nuestro equipo y a la doctora Panchetti, que fue la directora del estudio, ¿ya? Muchas gracias. Quedamos entonces para las preguntas en final. Muchísimas gracias, Muriel, por el increíble trabajo que han hecho ahí en Chile. Muy importante ver cómo la exposición tanto ambiental como ocupacional resulta en muchos efectos, especialmente los cognitivos y motores en toda la población, no solamente en trabajadores. Encantado con el laboratorio móvil. Un gusto ver cómo nosotros, investigadores, conseguimos llegar hasta la comunidad y hacer nuestras investigaciones, nuestro trabajo
más acerca de ello, aumentando sin duda la participación y la involucración de los participantes. Entonces, muchas gracias. Voy a pasar ahora entonces para Berna, para que haga su ponencia y volvemos para las preguntas. Yo tengo un monte ya acá y la hacemos en breve después de la presentación de Berna. Muchísimas gracias, Berna, por estar con nosotros acá nuevamente y tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, perfecto. Y me escuchan bien también. Está bien. Bueno, muchas gracias por invitarme también a este espacio. Y muy interesante también el trabajo que presentó la doctora Muriel. Muchas gracias. Muy interesante. Yo les voy a compartir algunos resultados sobre efectos respiratorios y alérgicos que hemos estado estudiando en la cohorte de infantes y salud ambiental que está ubicado en Costa Rica. Bueno, primero para agradecer a muchas personas que han hecho realidad este estudio cohorte, entonces algunos co-investigadores y incluso otros colaboradores locales, aquí se ven sus nombres, entonces para no olvidar que es el trabajo de muchísimas personas y particularmente el trabajo de los efectos respiratorios. Bueno, ha colaborado mucho Jane Hopin, ella ahora es también co-investigadora principal de los fondos actuales que tenemos. Entonces ella sí en realidad ha fortalecido este componente en la cohorte nuestra. Bueno, nosotros estudiamos esos efectos porque el asma y los síntomas respiratorios son una preocupación en todo el mundo. Se estima que cerca de 300 millones de personas en el mundo sufren de asma y más de 250,000 muertes anuales son atribuidos a esta enfermedad. También se estima que el número de personas con asma se incrementará a más de 100 millones en 2025. Las infecciones del tracto respiratorio inferior son una importante causa de muerte infantil a temprana edad y el asma tiene aproximada una prevalencia del 14% en los niños a nivel mundial. Bueno, también los síntomas respiratorios en la infancia se asocian, ¿verdad?, con la función pulmonar ya debido a la vida adulta. Y también existe una preocupación que los plaguicidas pueden contribuir a la apariencia de síntomas respiratorios y alérgicos tanto en niños como en mujeres y también en hombres. Hay más evidencia en este momento sobre cómo puede afectar la exposición ocupacional a plaguicidas con un aumento de dosis para, por ejemplo, síntomas de tos, sibilancias y asma en adultos. Hay pocos estudios en niños, algunos estudios de la cohorte de chamacos, por ejemplo, por Ranan et al., que han sido publicados recientemente, y hay algunos otros estudios, pero en realidad son muy pocos. También vemos, ¿verdad?, que la evaluación de plaguicidas es muy compleja porque generalmente los plaguicidas de uso actual, bueno, tienen una vida media corta, se ingestan o se absorben por la piel o se pueden inhalar, pero luego, bueno, afortunadamente la mayoría se excreta rápidamente. Sin embargo, a nivel de entonces determinar ciertos efectos en la salud, eso entonces genera un gran reto. Entonces, el objetivo general de diferentes trabajos que voy a estar presentando el día de hoy fue examinar la asociación entre la exposición a plaguicidas de uso común y sus efectos respiratorios y alérgicos en mujeres y sus hijos en la cohorte de nacimientos ISA. Bueno, este es el contexto de donde está ubicado la cohorte. Es el cantón donde existe más producción de banano para exportación en Costa Rica. Entonces, ve esos grandes campos. Esta siembra de banano para exportación va acompañado de un extenso uso de plaguicidas. Sí, alrededor de 50. Bueno, entonces
hay como muchas plaguicidas diferentes. Por ejemplo, hay 14 fungicidas distintas que se aplican frecuentemente a través de aplicaciones aéreas, como pueden ver en la imagen un ejemplo. Luego, las frutas se protegen mediante de bolsas, pero esas bolsas son tratadas con insecticidas, dentro de los cuales puede ser clorpirifos, que recientemente, ¿verdad? Ya fue como, bueno, no fue renovado su uso en la Unión Europea, y también puede ser por una mezcla de buproficina y bifentrina que se encuentra en las bolsas. También vemos que las casas y también los centros educativos frecuentemente se encuentran muy cercanas a los campos agrícolas, entonces resulta que se pueden exponer, ¿verdad?, las poblaciones que están encontrándose cercanas a estas fincas, y la hemos determinado en aire y tanto orina. Bueno, aparte de la exposición agrícola, ambiental y ocupacional que existe en la zona, también es una zona donde hay muchos problemas con, por ejemplo, dengue, todavía a veces malaria, chikungunya y zika. Entonces, cuando ya, ¿verdad?, hay un brote, entonces se aplican piritroides para el control de vectores. Y además, en las mismas casas también las personas tienen que usar para matar insectos también piritroides sintéticos. Bueno, aquí se ve un mapa de la cohorte Ibiza para ver la ubicación. Entonces, estamos ubicados en el Caribe de Costa Rica. Todos esos puntitos anaranjados son mujeres que fueron enrollados en el estudio entre 2010 y 2011. Bueno, después de la aprobación del Comité Ético Científico de la Universidad Nacional, iniciamos la cohorte. Entonces, enrollamos 451 mujeres embarazadas. Tuvimos 386 pares de madres e hijos con información al nacer, y a un año de edad alrededor tuvimos todavía participando 356 pares de madres e hijos, y en la actualidad tenemos alrededor de 300 pares madres e hijos que siguen participando, y en este momento ya los niños de la cohorte tienen 11 años. Pero el día de hoy entonces voy a presentar algunas informaciones de las visitas prenatales, posparto, a 1 y 5 años de edad. Bueno, en cuanto a los síntomas respiratorios y efectos respiratorios, nosotros aplicamos cuestionarios estandarizados internacionalmente en español, obviamente, y le piloteamos para ver si el español fue adecuado para nuestra población, pero en realidad el instrumento que usamos en los niños, el ISAC-3, ya fue aplicado anteriormente en Costa Rica. Para las mujeres usamos la versión español del European Respiratory Health Survey, y entonces la aplicamos a una edad de infantil de 1 año y 5 años para los niños, y para sus madres cuando los niños tenían 5 años de edad, entonces ampliamos la parte de los efectos respiratorios hacia las madres, porque ellos no solo son madres, también son mujeres, ¿verdad? Y que también pueden, aparte de ser madres, también informarse, y es importante también estudiar las mujeres como por sí mismas, ¿verdad? No solamente como cuidadoras de sus niños o verles así. Entonces analizamos cuáles factores explican sibilancias, tos, rinitis, asma, eczemas en mujeres y niños. Medimos la exposición tanto a través de preguntas en el cuestionario como biomarcadores de exposición de muestras de orina. Entonces obtuvimos orina materna durante el embarazo, de 1 a 3 muestras durante el embarazo, aproximadamente 10 semanas separadas que obtuvimos las muestras, y dependiendo de la edad gestacional que tenían las mujeres al momento de ser enrolladas en la fue muy difícil conseguirla a 1 año. Escuché algunas cosas, pero yo creo que ya se está grabando 3, entonces sí. La orina infantil fue muy difícil obtenerla a 1 año de edad, solo para pocos niños lo obtuvimos la muestra de orina a 1 año de edad. Entonces en el análisis epidemiológico solamente incluimos las muestras de orina infantil de 5 años de edad. Bueno, en la orina entonces medimos diferentes biomarcadores urinarios. Por ejemplo, del clorpirifos medimos el TCP, los piritroides, 3-PBA, DSCA. Esos son piritroides que de los piritroides usados, digamos,
tanto como para aplicaciones del control de los vectores, entonces aplicado por el Ministerio de Salud, como los piritroides que se están utilizando las familias en sus casas, pero sí, no refleja el piritroide usado en la bolsa celeste, la bifentrina, no se convierte en este metabolito de piritroide. Entonces, concentración luego de piritroides que encontramos en la orina es de uso de control por uso de control de vectores o por el uso en las casas por las familias. Aparte de eso, entonces, analizamos metabolitos de diferentes fungicidas, por ejemplo, el fungicida Mancozeb, que es el más aplicado sobre el banano, que se convierte en etileno tiourea, el ETU. Después el pirimetanil, que de forma breve lo llamamos OHP, es un metabolito pirimetanil, y también del fungicida tiabendazol, el OHT. El tiabendazol se utiliza post cosecha en la empacadura de las bananeras para entonces proteger la fruta antes de exportarlo. Sí, eso se hace en cámaras y se empuja, digamos, la bandeja hacia la cámara y después al otro lado sale, después de apretar un botón. Sin embargo, esas cámaras no tienen extracción, entonces se abre la cámara para que salga el banano, entonces también viene el plaguicida. Además, salen mojados, ¿verdad? Esos racimos de bananos por el plaguicida, y entonces también así se pueden exponer las personas. Luego también medimos 2,4-D, pero sí, este no se utiliza ni en banano, pero sí en pasto, y a veces se usa también ahí en canchas de fútbol para controlar las hierbas de hoja ancha. Bueno, nosotros para compararlo luego con los síntomas, entonces hicimos comparaciones tanto de la exposición actual y también del pasado. Para el pasado, para los niños, usamos el promedio de las muestras tomadas durante el embarazo, entonces solamente el periodo prenatal, y además usamos entonces las concentraciones que obtuvimos en las muestras tomadas a los 5 años de edad. Luego entonces los agrupamos en exposiciones altas y bajas con base en el percentil 75. Y también corrimos como las concentraciones, luego como una variable continua, como un análisis de sensitividad, perdón. Y entonces para ver si se lograba ver las mismas tendencias o no. Para las mujeres, entonces, fue lo mismo, digamos, para la exposición actual que los niños. Sin embargo, para la exposición histórico, bueno, ahí se hizo como un cálculo para ver en cada visita si estaba por encima del percentil 75 sí o no. Y luego, entonces, si en 40% de las ocasiones las mujeres tenían sus muestras por encima del percentil 75, entonces se consideraba como altamente expuesta históricamente. Bueno, en cuanto a los resultados, entonces la población de estudio, bueno, fueron mujeres muy jóvenes al ser incluido, incluso una parte sustancial, como un 19%, fue menor de edad. Entonces se puede ver que la edad mediana fue muy joven, 22 años, y los percentiles 25 y 75 entre 19 y 28 años al momento de ingresar a la cohorte. La mayoría fue costarricense, alrededor de un 80%. La mayoría fue casada o vivía en unión libre. La mayoría la mitad solamente en este momento tenía educación primaria y un 60% vivía en condiciones de pobreza. También muchas mujeres ya tenían otros hijos, un 64%, y también antes de quedar embarazada de este embarazo, un 50% tuvo sobrepeso o obesidad. Bueno, cuando vemos entonces los resultados de la encuesta a 1 año de edad infantil, entonces se preguntó durante los últimos 12 meses si habían problemas, infecciones del tracto respiratorio inferior, y también se preguntó por sibilancias. Entonces, se ve que de forma general las personas, bueno, para los niños se reportaba, la mitad era niño y la mitad era niña. Y luego, entonces, en cuanto a
síntomas respiratorios, bueno, infecciones del tracto inferior. Entonces, se veía que los niños habían tenido mayor cantidad de prevalencia que las niñas, que lo que se está esperando. Y para las sibilancias, entonces, era similar para niños y niñas. Bueno, esas fueron, digamos, las otras características de la población. Relativamente pocos niños nacieron pretérmino. También se ve que la población, bueno, muchas personas dan leche, están amamantando a sus hijos, ¿verdad? Casi todos les dan, bueno, les amamentan, y, perdón, y un 78% todavía a una edad infantil, bueno, por mucho tiempo, perdón. Luego vimos como que las facturas que se asociaban, primero entonces si vemos en cuanto a las concentraciones, vemos entonces que durante la primera mitad del embarazo, la concentración más alta de ETU fue la del Mancozeb, el metabolito de ETU, pero sí, si vemos aquí como estos datos, ¿verdad? Tienen concentraciones muy similares para la primera mitad y la segunda mitad del embarazo. Sin embargo, sí, nosotros separamos también los análisis por mitades del embarazo porque el efecto del tóxico, ¿verdad? Puede ser diferente dependiendo del momento de la exposición durante el embarazo. Entonces, lo que encontramos fueron como que los metabolitos del fungicida Mancozeb fueron entonces las concentraciones más altas. Entonces, esto fue como la exposición principal durante el embarazo, seguido por el metabolito del clopirifos, ¿verdad? Que se ve acá ahí en 1.6 y aquí en 1.8 cercana. Y luego, sustancialmente también de los dos metabolitos de peritroides, particularmente de CCA. Y cuando ya vemos lo que encontramos, digamos, en cuanto a las asociaciones, entonces cuando hicimos un subanálisis de las personas que tenían tanto datos a la primera mitad del embarazo como a la segunda mitad del embarazo, entonces vimos una asociación para el metabolito ETU. Los niños nacidos de mamás que tenían altas concentraciones durante la primera mitad del embarazo, entonces tenían, bueno, su odds fue elevado para síntomas, perdón, infecciones del tracto respiratorio inferior, mientras para la segunda mitad del embarazo, entonces no vimos esto, porque sí, estos odds se ven que ambos están elevados, entonces son para los niños que fueron nacidos de mamás con concentraciones altas en la primera mitad del embarazo al ETU, mientras aquí están como los que tenían bajas concentraciones, primera mitad, bajo concentraciones, segunda mitad, y estos bajos en primera mitad, entonces ahí, ¿verdad? No se ve prácticamente nada. Luego, para sibilancias, entonces no vimos como ninguna asociación, bueno, significativa o tampoco ninguna tendencia que llamaba mucho la atención. Y todo eso lo pueden, ¿verdad? Leer con calma en el artículo publicado por Ana María Mora. Cuando vimos entonces a los 5 años de edad, entonces, bueno, aquí se me está tapando mi presentación, entonces ya le corro un poco. Entonces, bueno, fuimos que, ¿verdad? Los síntomas respiratorios fueron frecuentes, las prevalencias fueron relativamente altas. Por ejemplo, aquí se ven las sibilancias, 32% que había tenido sibilancias alguna vez en su vida, y un 20% durante los últimos 12 meses. Y también 11% tenía síntomas graves del asma. Se ve también, ¿verdad?, que cuando ya vemos que si esto fue diagnosticado por un médico, entonces la prevalencia baja, pero sí, también es de esperar porque era a los 5 años de edad, entonces es como una edad apenas que se está como diagnosticando asma. En cuanto a las alergias, entonces también se veía como
particularmente los síntomas de rinitis tenían prevalencias sustanciales y también alergias en la piel como síntomas de eczema. En cuanto entonces a los biomarcadores, bueno, lo que nada más quiero resaltar aquí, este fue publicado ya por Islam et al., entonces ahí también pueden leer con calma, ¿verdad? Todos los datos. Aquí nada más es para darles como un pequeño resumen. Entonces, lo que llama la atención es, por ejemplo, en cuanto al ETU, aquí tenemos las concentraciones prenatales, la mediana, en comparación entonces con las exposiciones actuales, entonces uno ve como una ligera reducción de la exposición, mientras vemos para los piritroides que los niveles prenatales fueron más bajos que los niveles actuales. Pues aquí se ve como 0.8, aquí está en 2 para 3 PBA, y el DCCA 1.3 y aquí en 2.5. También calculamos como la sumatoria de los diferentes metabolitos de piritroides, entonces sí, se ve como casi una duplicación, ¿verdad?, de las concentraciones si uno compara los niveles prenatales y actuales a los 5 años de edad. Cuando hicimos las comparaciones como con los síntomas mediante razones de momios, entonces sí vimos que había una asociación para los piritroides para digamos, la exposición actual, entonces en este momento, pero no con la exposición prenatal. Entonces sí, se ve aquí como las razones DOTS, ¿verdad? Es como están como cercana de 2, aquí el intervalo de confianza. Entonces, tanto como a síntomas de sibilancias como asma para diagnosticado por un médico. Bueno, para tos, entonces en realidad se ven como más bajos. Y luego para infecciones respiratorias del tracto inferior, entonces sí se ven como una elevación, pero también vemos que los intervalos de confianza son amplios porque la prevalencia fue baja, porque fue durante los últimos 12 meses. Esto nada más entonces para demostrarlo de una forma más visual. Entonces aquí las sibilancias, ¿verdad? Como tanto para 3 PBA como DCCA elevados y también para la sumatoria fue entonces como un poco más preciso el estimado. Y para los otros problemas respiratorios como asma o los síntomas de tos, entonces se ve como la tos como con menos asociado y con las infecciones del tracto inferior. Entonces se ve como que el intervalo de confianza es muy amplio. Con los síntomas como alérgicos, entonces vimos como que digamos, como la picación en la piel, entonces este síntoma sí se asociaba también con la exposición a piritroides y los otros efectos en la piel no. Bueno, cuando vamos entonces a resultados que hemos recolectado en las madres, entonces esto también ha sido publicado por Alanti et al. Entonces ahí también pueden ver los detalles, pero entonces son las madres 5 años postparto que reportamos aquí. Entonces, bueno, hicimos los análisis principales para madres que no fumaban porque una pequeña parte de la población fuma, entonces nos pareció mejor excluirlas. Y luego hicimos todavía un análisis de sensibilidad incluyéndolos, pero sí, los resultados no cambiaron sustancialmente. Pero aquí todos los datos para las mujeres sin fumar, se puede ver que, ¿verdad?, a los 5 años de edad postparto, un gran porcentaje es obesa en este momento, entonces eso fue el factor por lo cual ajustamos los análisis. También vemos, ¿verdad?, una prevalencia relevante de sibilancias de un 16% y también aplicamos, aparte del asma diagnosticado por el médico, esta pregunta también incluimos como un puntaje con base en síntomas reportados de asma.
Bueno, en realidad cuando corrimos entonces los mismos análisis de los metabolitos cortados entonces para el percentil 75 y calculamos las razones de momias, entonces solamente el OHT, entonces la exposición a tiobenazol, que en realidad es una exposición laboral en la empacadora, esto se asociaba con un puntaje de síntomas asmáticos mayor. Aquí lo pueden ver resaltado en el cuadrito anaranjado. Y entonces, y para los síntomas alérgicos, en realidad vimos como datos como un poco confusos. Entonces, eso podemos ver en el artículo y aquí presento nada más lo más interesante. Porque entonces para los datos del cuestionario sí vimos una asociación para el uso de plaguicidas en la casa y eso también son principalmente pyrethroides. Entonces ahí se ve como en el cuadrito anaranjado resaltado por la asociación, ¿verdad?, de la OTS para el uso de plaguicidas dentro de la casa, reportado por la mamá durante los últimos 12 meses. Y por otro lado, también preguntamos por humo de quemas. Entonces sí, vimos como que las mujeres que reportaron más frecuentemente que les llegaba humo de quemas a su casa, entonces también tenían un puntaje más alto de síntomas de asma. Cuando vemos entonces ya los síntomas alérgicos, entonces vimos igual para la exposición a humo de quemas que les llegaba a sus casas, vemos entonces una asociación para rinitis. Y en cuanto a los factores laborales, entonces las mujeres que trabajaban en este momento en la bananera, entonces ellos reportaron más síntomas térmicas de picazón en la piel. Entonces, bueno, se puede concluir, ¿verdad?, que la población de estudios se expone tanto a plaguicidas usados en la agricultura como para el control de vectores y en la casa. Entonces, no solamente, sí, consideramos muy importante estudiar los plaguicidas que se usan en la agricultura, pero también en las zonas, ¿verdad?, en las mismas casas. Particularmente llama la atención por el asunto, obviamente, del control de vectores, que sí, sin duda, es muy importante para el control de enfermedades como dengue. Sin embargo, es preocupante la exposición a pyrethroides que aparentemente está generando. Entonces sí, sería importante reforzar, ¿verdad?, los programas de control con base en buscar los criaderos de los zancudos y poder eliminarles más en la fuente. Luego, la exposición a mancozeb entonces podría estar asociada con infecciones respiratorias del tracto inferior en infantes, exposiciones actuales, pero no prenatales a pyrethroides sintéticos se asociaron de forma consistente con efectos respiratorios y alérgicos en niños y niñas de 5 años de edad. Entonces sería importante ver, ¿verdad?, en el tiempo si esto lo vemos otra vez a una edad mayor y cómo se comporta, ¿verdad?, este dato, este resultado en el tiempo. Y sí, es muy importante porque los pyrethroides sintéticos se usan ampliamente, ¿verdad?, en ambientes caseros e incluso los anuncios son todos así como si quiere proteger a su familia, aplica Baygon, ¿verdad? Entonces es muy importante también conocer este otro lado del posible riesgo que está generando estas aplicaciones. En cuanto a las mujeres, entonces la exposición actual a fungicida tiobendazol y plaguicidas usados en casa y al humo de quemas de desechos puede contribuir a síntomas de asma y el trabajo en agricultura se asociaba con síntomas alérgicos en la piel, pero no tantos como síntomas alérgicos respiratorios. Bueno, agradecemos mucho a las personas que participaron del estudio y todas las demás personas que han apoyado a las actividades de ISA, también nuestros donantes, y nos pueden buscar en redes sociales y seguir nuestros resultados. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Berna, por su presentación increíble. Siempre un gusto enorme escucharle y la presentación de los resultados de este estudio. Muy bonito y muy importante que hacen en Costa Rica. Bueno, tengo unas preguntas acá. Primeramente, gustaría de destacar la similaridad que tenemos entre nuestros países, ¿no? Muriel ha presentado resultados de Chile, Berna de Costa Rica y también encontré mucha similaridad con nuestro estudio de acá de Brasil.
Berna en su presentación destacó la exposición a múltiples químicos y además de otras exposiciones ocupacionales y ambientales con uso doméstico y uso agrícola. Las casas muy cercanas de las áreas de plantío han mostrado las dos, pero mi primera pregunta va a Muriel acerca del uso de la protección, de los equipos de protección. Nosotros tenemos acá en Brasil también en uso un poco menos asiduo, menos frecuente de esos equipamientos por los pequeños agricultores, y quería saber de ti si evaluaron la orientación técnica, la capacitación laboral para el trabajo entre estos trabajadores y cómo se ha dado, si tienen la orientación y capacitación o si no, si esto es un problema que han encontrado. Y la otra pregunta que le hago a ti es los marcadores colinesterásicos. Me dice que tiene en la legislación, en las leyes, la obligatoriedad, pero si lo hacen con los trabajadores informales también, y de cuánto en cuánto tiempo lo hacen estas marcaciones o estas investigaciones, o si esto puede ser de alguna manera mejorado. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Mira, las preguntas. En primer lugar, nosotros preguntamos en el cuestionario a los participantes si usaban o no usaban elementos de protección personal. Y en ese caso, el uso de elementos de protección era mucho menor en mujeres que en hombres, y los que efectivamente usaban bien, digamos, una máscara apropiada, eran alrededor del 40-50%, ¿ya? Ahora, como dije mientras hablaba, nosotros no estudiamos específicamente eso, ¿ya? Lo que ocurre en nuestro país es que las personas, para tener la protección legal, tienen que tener contrato. Si no tienen contrato, no tienen protección legal de una mutualidad o del Instituto de Seguridad Laboral, que es, como quien dice, la mutualidad estatal. Y si la mayoría de los agricultores los pequeños agricultores son familias y trabajan por cuenta propia, por lo tanto no tienen contrato y no tienen ninguna protección legal. Aquellos agricultores que trabajan para empresas exportadoras o vinícolas o que elaboran pisco, ¿no es cierto?, entregan su fruta para ese tipo de elaboración de alcoholes, etcétera, son generalmente, están agrupados en cooperativas y tienen contratos y por lo tanto están legalmente protegidos. Entonces la diferencia se ve en ese aspecto. Aquellos que están legalmente protegidos tienen elementos de protección personal, hay una fiscalización, hay una preocupación, digamos, de las mutualidades, de un prevencionista, ingeniero que está ahí permanentemente y les da los elementos de protección, les da la capacitación, etc. El problema ocurre con los pequeños agricultores que no tienen contrato, que además tienen bajo nivel educacional, que no leen las etiquetas, y obviamente simplemente no usan elementos de protección personal, la máscara adecuada con filtro, o usan esas máscaras como salía ahí en la foto, que son para partículas y que no sirven para los gases tóxicos. Entonces, esa es la realidad, ¿ya? Y lo mismo en cuanto a la evaluación con las colinesterasas, porque sabemos que para evaluar un trabajador con este biomarcador deben tener su propio nivel basal por las diferencias interindividuales que hay, y se hace su propio valor basal, es la referencia, y por lo tanto necesitan tener una evaluación sin exposición y luego evaluarse con la exposición, pero en la práctica eso no se está realizando o se realiza muy poco, ¿ya? Y generalmente lo que hacen es usar algún tipo de test rápido en el lugar donde, en el predio agrícola,
y se hace efectivamente muy poco y hay casi nada de fiscalización en que eso se realice. Muchas veces tenemos brotes de intoxicaciones de trabajadoras, trabajadores e incluso brotes en escuelas por la contaminación ambiental. Gracias, Muriel. Muy similar a lo que pasa en Brasil, entonces que no es un problema solo de usted, pero tenemos también por acá los mismos problemas. A Berna, entonces, le pregunto, Berna nos mostró acerca del uso combinado de múltiples químicos, múltiples plaguicidas. Le quería preguntar si estos plaguicidas son usados combinadamente o separadamente. Y si, porque acá en Brasil usan como mezclas de plaguicidas en el mismo aplicación y los efectos todavía no sabemos que pueden ser la combinación mucho más grande que los efectos isolados de las sustancias. Y una otra pregunta es acerca de las mujeres. Vimos en sus estudios que empiezan muy jóvenes y son muy jóvenes. ¿Con cuántos años en media empiezan a trabajar en la agricultura? Y bueno, creo que por ahora esto. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Rafael. Sí, definitivamente se mezclan, ¿verdad? Por ejemplo, los fungicidas, como son, ¿verdad? Como 14 diferentes, entonces muchas veces hay uno más de base, por ejemplo, el mancozeb, y tienen que añadirle otro fungicida que entonces haga un efecto adicional. Otro fungicida. Entonces, sí, en este momento, digamos, lo que hemos hecho es analizarlos como por separados y si encontramos, y para algunos análisis sí hemos intentado estudiar también interacciones, pero sí para estos efectos respiratorios, bueno, en este momento como que la cantidad de personas ya con síntomas, entonces hacía como demasiado pequeña para poder también, ¿verdad? Indagar más sobre las interacciones a este nivel. Sí, por ejemplo, un estudio que hicimos sobre hormonas tiroideas, sí vimos, sí estudiamos si hubo como un efecto adicional de múltiples, y a veces sí parece como un efecto aditivo, pero no vimos como un efecto multiplicativo. Entonces sí es un tema que definitivamente estamos intentando estudiar. Y sí vemos, por ejemplo, que esos metabolitos no se están correlacionando. Entonces, sí, en las mediciones que hemos realizado, ninguno de los metabolitos se correlaciona fuertemente, aparte de los diferentes metabolitos de los peretroides. Porque sí, eso es lógico, porque incluso, ¿verdad? Los peretroides son parcialmente metabolitos de la misma sustancia. Que se descompone, ¿verdad? En diferentes metabolitos. Entonces, sí, con el DSSA, el 3-PBA, incluso les hemos sumado por esta razón, porque en parte son de una misma fuente. Sin embargo, para los otros, como que no están correlacionados fuertemente, entonces pensamos que son principalmente aplicaciones distintas. Y también un limitante del estudio, obviamente, es que no podemos medir todo, ¿verdad? Todavía ciertas cosas no podemos medir en orina, otras las estamos midiendo, por ejemplo, en el aire y polvo, pero no podemos después tal vez medir los mismos componentes, solamente parcialmente. Entonces, sí, hemos medido también el pirimetanil, tanto en el aire como orina. Entonces sí vimos como que se explicaba parcialmente, ¿verdad? Las concentraciones en orina se explicaba por las concentraciones en aire. Entonces sí, sí encontramos alguna evidencia que sí, que la ruta respiratoria es importante en este contexto, ¿verdad? En el contexto más ambiental.
Por otro lado, sí, algunos sobre los que no podemos medir. Bueno, yo vi que Leonel Córdoba ha colaborado muchísimo con la cortisa, hizo una pregunta sobre clorothalonil, entonces nada más para aprovechar el clorothalonil, entonces no hemos podido medirlo en orina, pero sí, ahora en Suecia están los compañeros de la Universidad de Lund desarrollando un método para medirlo en suero. Y sí, por ejemplo, es un fungicida que vemos que genera también mucha exposición ambiental. Incluso el metabolito de clorothalonil parece que es como más persistente que los otros plaguicidas que se están aplicando. En Costa Rica también recientemente se encontró en otra zona del país, en agua, el metabolito de clorothalonil. Entonces, definitivamente también cuando ya tengamos esos resultados, entonces vamos a correrlos también con los demás efectos, ¿verdad? Para ver si hay tal vez efectos adicionales y también si podemos lograr estudiar ciertas interacciones, pero eso sí depende mucho de lo que podemos medir, también la forma de aplicar y también como ya después las vías medias de los diferentes componentes. En cuanto a la segunda pregunta, las mujeres, bueno, sí, aquí, digamos, durante el embarazo solamente un 8% trabajó en agricultura y de este 8% fue prácticamente todos en el banano. Es porque antes del embarazo eran como alrededor tal vez un 20, pero cuando las mujeres se dan cuenta que están embarazadas, entonces los que pueden, ¿verdad? Nos dijeron que dejan de trabajar en banano porque es un trabajo muy pesado, ¿verdad? Se trabaja 6 días por semana, se empieza a las 6 de la mañana, se sale como hasta las 6 de la tarde, o a veces después si hay corte, entonces es un trabajo, ¿verdad? Como muy pesado. Las mujeres reportan jornadas laborales semanales de 60 horas. Eso en sí, ¿verdad? Según la legislación es permitido 48 horas, pero sí, como que tiene también la jornada adicional, ya la tiene como siempre programada, digamos, es así, porque nosotros preguntamos si esos optativos, nos dicen que no, que sí, que tiene que trabajar esas horas. Entonces sí, hay ciertas cosas también, ¿verdad? Legales importantes ahí que se puede discutir. Pero sí, las mujeres a edad muy joven, entonces las chicas y las mujeres empiezan a tener hijos, ¿verdad? Hay mucho embarazo adolescentes y por eso bajamos la edad de la cohorte, pero a esa edad no trabajan en banano. Es después de los 18 años que empieza a trabajar en la parte agrícola, porque sí, ahí a una edad temprano generalmente están en el colegio, después desiertan, ¿verdad? Cuando quedan embarazadas, muchos nos siguen o muchos también habían salido otra vez antes. Entonces, otra temática importante de atender. Y sí estamos viendo ahora que también es fluctuante, ¿verdad? Que ya los niños que están naciendo son más grandes, entonces ya vimos a los 5 años de edad que alrededor de un 20% de las mujeres ya estaban otra vez trabajando en las fincas bananeras o en agricultura. Y actualmente a la visita de 11 años nos da la impresión, porque estamos en recolecta de datos, nos da la impresión que ha aumentado aún más. Entonces, sí, cuando los niños obviamente están muy pequeños, es muy complejo trabajar 60 horas a la semana y también cuidar a un bebé, ¿verdad? O tener un bebé pequeño. Entonces, sí, entonces estamos viendo que seguramente a una edad mayor ya de los hijos, que ellos vuelven otra vez a incorporarse a esta actividad agrícola. Muchísimas gracias, Berna. Bueno, ainda tenemos algunos minutos. Quiero les preguntar una cuestión más muy importante que nos interesó Magali acá en el chat, que es las recomendaciones generales que se podrían formular para la comunicación de riesgo, considerando tanto la exposición a los plaguicidas usados en el control vectorial como también laborales. Entonces, quería pedir muy brevemente que si ustedes pueden, a comenzar por Muriel, responder la cuestión, sus principales insights y las consideraciones finales para que yo brevemente haga el cierre y obviamente después de Berna. Gracias, Muriel. Gracias. Mira, encontré una tabla de la pregunta anterior, me voy a tomar esa libertad para explicar, porque también tiene que ver con la comunicación de riesgo. Si lo que nosotros encontramos entre hombres y mujeres, la diferencia que hay, por ejemplo, en el uso de elementos de protección,
casi el 60% de las mujeres no usa elemento de protección, y eso probablemente está explicado porque la principal labor que ellas hacen es de recolección, no tienen una exposición directa. Los hombres usan elemento de protección en un 75%, algunos incompletos, y ellos son básicamente los que están haciendo la aplicación o la mezcla de los pesticidas. Entonces, digamos, mi mensaje es justamente para los trabajadores, en que necesitamos hacer más, de alguna manera, más educación en lo que significa el usar estos químicos, estos pesticidas que no son, que son dañinos, y que en el fondo básicamente es eso, o sea, educar en cómo protegerse. Vemos que muchas veces los trabajadores llevan las ropas a sus casas a lavar, y ahí también entonces están expuestos los niños y las personas en los hogares con las ropas que vienen impregnadas del trabajo, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de situaciones podrían evitarse con una buena orientación y educación. En las escuelas mismas rurales de esos mismos sectores. No hay programas de este tipo, lamentablemente, en lo que es educación para eso. Nosotros en nuestro país no tenemos, gracias a Dios, mosquitos que son vectores de otras enfermedades, por lo tanto no tenemos estos problemas, ¿no es cierto?, de que haya fumigaciones desde el punto de vista sanitario. Sí tenemos vinchuca, que transmite la enfermedad de Chaga, pero eso se hace de alguna manera controlada por el Servicio de Salud, las fumigaciones para eliminar la vinchuca que transmite el triatoma, ¿no es cierto?, infestan, que es el que transmite la enfermedad de Chaga. Más que comunicación de riesgo en general, yo creo que lo que habría que hacer son programas educativos en las escuelas rurales específicamente para un mejor manejo de este tipo de químicos. Gracias. Berna, por favor. Sí, yo pienso que sí, la comunicación principal, bueno, a nivel tal vez macro, es como de cómo se puede controlar la exposición mejor en la fuente, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que no haya tanta necesidad de aplicar esos plaguicidas? En cuanto al control de vectores, ya tal vez eso, ¿verdad? Han habido experiencias exitosas en el pasado, entonces yo pienso que es importante retomarlo. Ahora, después de la situación de la pandemia que está disminuyendo un poco, tal vez se puede retomar, ¿verdad? Otro tipo de control. Igual en los cultivos, bueno, una siembra, ¿verdad?, de un monocultivo, entonces sí, automáticamente implica un alto uso de plaguicidas, si no el cultivo no se puede producir de esta forma por un precio relativamente bajo. Entonces, sí, a nivel macro definitivamente se necesita que un mejor precio para este tipo de productos como el banano y para que también se permita entonces tal vez transformarse a otro tipo de modelo productivo y entonces así evitar esta exposición masiva a plaguicidas. Pero bueno, ese es un poco, ¿verdad? Tal vez un gran sueño que tal vez algún día va a llegar, pero mientras tanto, sí, yo pienso que es efectivamente importante cumplir con la legislación nacional que no siempre se está cumpliendo y que en sí puede ser eficiente, pero si no se cumple, ¿verdad? Es aún peor. Entonces, sí, hemos hecho actividades para también informar a la población que existe la posibilidad, ¿verdad?, de denunciar en caso de haber como prácticas incorrectas. Existe mucho miedo tal vez también de denunciar, pero algunas personas sí lo quieren hacer. También se puede hacer de forma anónima, entonces por lo menos intentamos que llegue la información a las personas de la zona que no tienen tal vez acceso a estas informaciones. Igual, sí, las mismas medidas de higiene que comenta la doctora Muriel, ¿verdad? Eso también estamos promoviendo porque es algo que se puede hacer tal vez en las casas, ¿verdad? Aunque es algo limitado porque, por ejemplo, sí, algunos comentan, sí, la empresa debe lavar la ropa de trabajo, pero después entonces a mí no lo lavan bien, entonces siempre mi esposo lo tiene que llevar a la casa porque si no le da una alergia en la piel porque se lo lavan mal. Entonces, y que existe de forma general como muy poco espacio para ejercer sus derechos, ¿verdad? Porque
de las personas que protestan muchas veces entonces ya después no son contratadas, ¿verdad? Son todas anécdotas que se escucha. Entonces es muy difícil para una población que vive en esas condiciones difíciles poder, primero tal vez desconoce sus derechos y cuando ya los conoce es muy difícil ejercerlos porque es muy fácil que tal vez lo despiden, que no lo contratan más. Entonces sí, es una complejidad que tenemos que comprender para ver cómo poco a poco, ¿verdad? Se pueden mejorar las situaciones de estas poblaciones que también igual tienen derecho a una vida digna y a una vida sin tanta contaminación, ¿verdad? Y un salario justo también. Entonces, bueno, hasta ahí tal vez el anuncio. Perfecto. Muchísimas gracias, Berna. Bueno, les podría escuchar aquí por todo el día, pero tenemos que cerrar el webinar pronto. Y aprovecho para invitarlos todos que continúen nos acompañando. En agosto estamos con, bueno, estos webinars son una colaboración de ICE, el capítulo latinoamericano con la OPS. Era una colaboración para educación permanente en epidemiología ambiental. Les agradezco mucho a Berna, a Muriel por sus ponencias, a Ana por la presentación y en septiembre tenemos el ICE Annual Meeting. Los invito a todos. Nosotros del capítulo latinoamericano tenemos unas oportunidades de becas, entonces que si accesan el sitio de ICE LAC, pueden consultarnos y enviarnos sus solicitudes para las becas. Ahí está el sitio web del Annual Meeting de ICE. Y a ver si consigo pasar acá. Me gustaría de promocionar también el curso de epidemiología ambiental básica. La segunda edición de la OPS está disponible en el campus virtual de la OPS. Acá tiene algunos beneficios de ser miembros del ICE. Les invito a entrar en el sitio web y a avaliar si estos son interesantes para ustedes. Además, acá está nuestra página web de ICE LAC. Como les dice, tenemos becas, oportunidad para el conferencia anual de ICE, que será híbrido, entonces que las becas que ponemos a disposición de ustedes son para participación virtual. Envíanos un correo para acá, el correo este que tiene abajo. Escríbese en nuestro newsletter y acompañen siempre nuestros webinars mensuales. Muchísimas gracias. No sé si Ana quiere comentar algo más, o Berna o Muriel. Muchísimas gracias y ha sido increíble. Hola, desde mi parte, solo agradecer por las experiencias compartidas, por los avances, por la evidencia que tenemos a la mano para que a prevenção pueda estar um pouco mais ao tanto de las exposições, tanto as ocupacionais como as ambientales, aún muitas vezes se sobrepõem, porque as coisas ocorrem muito cerca de las viviendas. E agradeço a todos e todas participantes por estar com nós outros em este webinar. Muitas gracias. Muchísimas gracias, Ana. A Berna y Muriel. Muriel ha puesto acá los links de su artículo, y los de Berna también están accesibles muy fácilmente por la internet. Entonces, si quieres saber más, búscalo. Sí, así ahí las dejé. Es mi tesis doctoral también, así que finalizado el trabajo y tenemos varias publicaciones en relación al proyecto que las dejé ahí, como dice. Yo creo que hay que tender a la larga a hacer lo que han hecho los europeos, de hacer más, utilizar menos químicos y hacer control biológico de plagas. Tenemos que ir para allá. Muchas gracias, Muriel. Seguimos. Saludos. Gracias.
Muchas gracias. Berna. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias, muy amables.